Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy su abogado Teddy Yáñez Collado y en esta oportunidad vamos a hablar del cumplimiento de las resoluciones judiciales. Pero antes de hablar de este tema, si les gusta mi contenido y mi canal Espacio al Grado CL, suscríbanse, denle like y compartan, porque esa es la única manera en que todas las semanas tengan información y conocimiento respecto al derecho. Ahora sí, amigos y amigas, sin nada más que decir, comenzamos con el video inmediatamente. El fundamento del cumplimiento de las resoluciones judiciales se refiere a la actividad jurídica del Estado que no solo se limita a la declaración del derecho, sino también comprende la ejecución de la misma. Este principio lo encontramos en la Constitución Política de la República en el artículo 76, como también lo encontramos en el artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales, que señala que la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales que son establecidas por la ley. Dicho lo anterior, ¿cierto? Al Estado le corresponde ejercer una coacción indispensable para que la sentencia tenga una efectividad práctica. Esta se denomina como un proceso de ejecución y su finalidad es satisfacer al actor a costa del patrimonio del deudor, el que se lleva a través de una serie de actuaciones que genera un cambio material respecto a lo declarado ya en la sentencia. Obviamente. Entonces, en ese sentido, hay que distinguir el cumplimiento de las resoluciones judiciales si son a través de tribunales chilenos o nacionales o a través de tribunales extranjeros que a continuación vamos a explicar. Ahora vamos a hablar del cumplimiento de las resoluciones dictadas por los tribunales chilenos. El fundamento señala que el procedimiento de ejecución es el complemento necesario e indispensable de toda resolución judicial y consiste en lograr que se dicte el cumplimiento de lo resuelto en una sentencia judicial. Para que tengamos la ejecución de una resolución, necesitamos de una sentencia condenatoria, en la cual contenga una prestación de dar, hacer o no hacer. Entonces vamos a ver las sentencias susceptibles de ser ejecutadas. Son ejecutables tanto las sentencias dictadas por los tribunales chilenos como también las dictadas por los tribunales extranjeros. Entre las dictadas por los tribunales chilenos se cumplen las sentencias firmes, porque tienen el carácter de definitivas o interlocutorias, e incluso las que causan ejecutoria. Es necesario recordar que solo las sentencias definitivas e interlocutorias producen la acción de cosa juzgada, o sea, la acción destinada a obtener su cumplimiento por vía compulsiva o de apremio. Conforme al artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, una resolución se encuentra firme o ejecutoriada en los siguientes casos. Número 1. Desde el momento en que ha sido notificada a las partes cuando no procede en su contra recurso alguno. Número 2. Cuando procede en contra de esa resolución recurso alguno, transcurren los plazos establecidos por la ley para su interposición sin que ellos sean deducidos. Y número 3. Cuando habiéndose interpuesto algún recurso en contra de la resolución, él ha sido resuelto y se notifica a las partes de la resolución del tribunal inferior que la ordena cumplir, es decir, lo que se llama el cúmplase. Por otra parte, las resoluciones causan ejecutoria en aquellos casos en que, no obstante, encontrándose pendientes los plazos para interponer recursos, o que, habiéndose deducido estos, aún no han sido resueltos por el Tribunal Superior, la ley, en forma expresa, señala que pueden cumplirse de inmediato. O sea, inmediatamente. Es decir, una resolución causa ejecutoria cuando, no obstante existan recursos pendientes, la ley dispone que pueden cumplirse de inmediato. ¿Y quién es ese titular del derecho? Es aquel en cuyo favor se declaró un derecho en el juicio. Artículo 176 del Código de Procedimiento Civil. Ahora vamos a ver la necesidad del cumplimiento forzado de la resolución. Desde otro punto de vista, debemos tener presente que la sola circunstancia de que se dicte una resolución no necesariamente requiere de un cumplimiento forzado de la misma, existiendo los siguientes casos en que ello no es necesario. Póngame atención. Número 1. Casos en que se cumplen simplemente a través del trámite procesal en que ella dispone. Por ejemplo, un decreto que ordene evacuar un traslado. Se cumplirá ya sea evacuando a la parte ese traslado o dejando transcurrir el plazo correspondiente sin hacer nada, es decir, en rebeldía. Número 2. Resoluciones como las meramente declarativas de un derecho, en las cuales no requieren de un trámite posterior para su cumplimiento. Y número 3.
puede suceder que la resolución sea cumplida voluntariamente por la persona obligada a ello, caso en el cual tampoco será necesario el cumplimiento compulsivo. Ahora veremos el tribunal competente para hacer cumplir la sentencia. Por regla general es competente el tribunal que la dictó en única o primera instancia, de acuerdo a los artículos 231 y 232 del Código del Procedimiento Civil, como también en los artículos 103 y 114 del Código Orgánico de Tribunales. Pero toda regla general tiene su excepción, que a continuación voy a explicar. Número 1. Los tribunales que conocen de los recursos de apelación, casación y revisión ejecutarán los fallos que ellos mismos dicten para la tramitación o de la sustanciación de sus recursos. Esto es únicamente para ejecutar las resoluciones relacionadas con la tramitación de los recursos a fin de dar curso progresivo a los autos, y no a la ejecución de la sentencia. Y también podrán ordenar el pago de las costas adeudadas a los funcionarios que hayan intervenido en ellas. Número 2. Cuando la ejecución de una sentencia definitiva haga necesaria la iniciación de un juicio ejecutivo, este podrá deducirse ante el mismo tribunal que dictó la sentencia, que se trata de cumplir en primera o única instancia, o ante el tribunal competente conforme a las reglas generales a elección del ejecutante, que en este caso sería el acreedor. Artículo 232 del Código de Procedimiento Civil. ¿Cuándo será necesario un nuevo juicio? Conforme a lo dispuesto en el artículo 237 del Código de Procedimiento Civil, será necesario en los siguientes casos. Número 1. La sentencia que se trata de cumplir ordena prestaciones de dar, hacer o no hacer, y cuyo cumplimiento se solicite después de vencido el plazo de un año concedido, conforme al artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, se van a sujetar a los trámites del juicio ejecutivo. Y número 2. Se aplica el procedimiento ejecutivo cuando el cumplimiento del fallo se solicita ante el tribunal distinto de que la dictó. ¿Ya? Ahora veremos los requisitos generales para hacer cumplir una sentencia judicial. Se ha estimado en general que se requiere, número 1, de la solicitud de la parte interesada. Número 2, que se trate de una sentencia definitiva o interlocutoria. Número 3, que se encuentre firme o ejecutoriada o que cause ejecutoria. Y número 4, que la ejecución sea actualmente exigible. Una vez cumplidos los requisitos anteriores, la ley contempla diferentes factores o puntos de referencia que determinen el procedimiento, tales como la existencia de una disposición especial, del tribunal ante el cual se presenta, el plazo dentro del cual se pide el cumplimiento y de la naturaleza de la prestación. Ahora veremos el cumplimiento incidental de los artículos 233 al 236 del Código de Procedimiento Civil. Este procedimiento se aplica cuando se trata de sentencias definitivas o interlocutorias cuya ejecución se solicita ante el mismo tribunal que dictó el fallo dentro del plazo de un año, contado desde que la ejecución se hizo exigible, y siempre que la ley no haya dispuesto una forma especial para su cumplimiento. Y en este caso tenemos un ejemplo de una forma especial de cumplimiento, en la cual se refiere al juicio de términos del contrato de arrendamiento, en la cual sí hay una forma especial de cumplimiento, en la cual se llama lanzamiento, y que en este caso no se aplicaría el artículo 233 del Código del Procedimiento Civil. Ahora veremos cuáles son esos requisitos. Respecto al cumplimiento incidental, número 1, debe solicitarse ante el propio tribunal que dictó la sentencia. Número 2, debe solicitarse dentro del plazo de un año contado de que la sentencia se hizo exigible, o sea, desde que la sentencia queda ejecutoriada o desde que causa ejecutoria distinta a la fecha que se dictó la sentencia. Y número 3, que no exista un procedimiento especial señalado por la ley para obtener la ejecución de la resolución. En cuanto a su tramitación, pedido el cumplimiento de la resolución de esta forma, el tribunal, previo examen de los antecedentes para constatar que se reúnen los requisitos, provee, diciendo, como se pide, con citación. O sea, si la contraparte no se opone, la actuación puede llevarse a efecto. En cambio, si ella se opone, la oposición se tramita como incidente, es decir, se ordena traslado a la parte contraria. Ahora veremos las notificaciones, veremos la notificación al respecto. Y hay que distinguir respecto a la contraparte, ¿cierto? Y si el cumplimiento se pide contra un tercero, debe notificarse personalmente, ¿ya? Ahora veremos lo que es respecto a la contraparte. Conforme al artículo 233, inciso segundo del Código del Procedimiento Civil, se notifica por cédula al apoderado de la parte, o sea, al mandatario judicial.
en la cual se constituyó durante el juicio ejecutivo o cualquier juicio donde compareció el demandado. El mismo precepto dispone además que el ministro de fe que practique la notificación debe enviar carta certificada de acuerdo al artículo 46 del Código de Procedimiento Civil, tanto al apoderado como a la parte. Y a su vez a la parte, la carta será enviada al domicilio que haya sido notificada la demanda. Respecto a la notificación, si el cumplimiento se pide contra un tercero, se debe notificar personalmente. Practicada la notificación personal, se presentan tres situaciones. 1. El ejecutado paga. 2. El ejecutado se oponga a la ejecución. Artículo 234 del Código de Procedimiento Civil. Y en este sentido hay que subdistinguir. Póngame atención. Letra A. La oposición la hace la parte misma, en la cual debe reunir ciertas condiciones. Que esa oposición se formule en el plazo legal de 3 días, en la cual significa citación, en la cual es la forma de decretar las resoluciones judiciales. Y que se alegue alguna de las excepciones que establece la ley fundada en hechos acaecidas con posterioridad a la sentencia de cuyo cumplimiento se trata. En este sentido vamos a ver cuáles son esas excepciones taxativas, que son el pago de la deuda, la remisión de la deuda, la concesión de las esperas o las prórrogas del plazo, la novación, la compensación, la transacción, la de haber perdido su carácter de ejecutoria, sea absolutamente con relación al plazo del artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, la del artículo 464, número 15 del Código de Procedimiento Civil respecto a la pérdida de la cosa debida, la del artículo 534 del Código de Procedimiento Civil respecto a la imposibilidad absoluta para la actual ejecución de una obra debida y la falta de oportunidad para la ejecución. En este sentido, ¿cuáles son los requisitos de la oposición? Deben fundarse en antecedentes escritos, salvo la pérdida de la cosa debida, de la imposibilidad de ejecución y la falta de la oportunidad de ejecución. Además, deben fundarse en hechos acaecidos con posterioridad a la sentencia cuyo cumplimiento se trate, salvo la oportunidad de ejecución, en la cual por su naturaleza es coetánea a la ejecución misma. Y en el caso de las excepciones de pérdida de la cosa debida, de la imposibilidad absoluta para actual ejecución de la obra debida y de la falta de oportunidad para la ejecución, requieren fundamento plausible para ser admitidas a tramitación. Y letra B. La oposición la hace un tercero en contra de quien se pide el fallo. El inciso tercero de este artículo en cuestión contempla, además de las excepciones señaladas anteriormente, la excepción de no obstaculizar o empecerle la sentencia, en la cual deberá oponerse dentro de un plazo de 10 días, que es un plazo mayor a la que tiene el ejecutado. Respecto a la tramitación de dicha oposición, podemos concluir que la oposición del ejecutado resulta muy restringido en cuanto al número de excepciones, al tiempo y en la forma en que deben hacerse acaecidas o constar de los hechos que les sirven de fundamento. Es por ello que al deducir oposición, el tribunal debe adoptar alguna de las siguientes actitudes: que puede rechazar de plano la excepción en los casos en que la oposición no se funde en las excepciones taxativamente señaladas, en la cual no cumple, por tanto, con los requisitos del artículo 234, inciso primero, por lo que pasa inmediatamente al cuaderno de apremio y se estima que se dan los requisitos, ¿ya? O sea, que se den los requisitos, se tramita como incidente, artículo 234, inciso tercero del Código de Procedimiento Civil, en la cual proveerá traslado por 3 días. Y en este caso el tribunal también podrá acoger el incidente o denegarlo. Y en ambos casos la parte agraviada puede deducir un recurso de apelación, en la cual se concederá en el solo efecto devolutivo. Y ahora, número 3. El demandado no deduzca oposición o ella ha sido desestimada. El procedimiento de ejecución tiene medidas compulsivas para hacer ejecutar lo juzgado. Esto es, medidas de apremio propiamente tal. Ellas tienen lugar si no ha habido oposición o bien si la oposición fue desestimada en sentencia de primera o segunda instancia. En este caso, el Código del Procedimiento Civil entrega una serie de reglas contempladas principalmente en el artículo 235, atendiendo el contenido de la sentencia en que se trata de cumplir. La regla general es que se encuentra contemplado en el inciso final, o sea,
se aplicarán las reglas establecidas en el juicio ejecutivo para el embargo y en el procedimiento de apremio. Ahora veremos las reglas especiales señaladas en el artículo 235 del Código del Procedimiento Civil. Número 1. Si ordena la entrega de especie o cuerpo cierto, mueble o inmueble, se llevará a efecto haciendo entrega de la cosa, incluso haciendo uso de la fuerza pública si es necesario. Número 2. Si la especie o cuerpo cierto no es habido, se aplica la regla de la tasación, conforme al título 12, libro cuarto del Código del Procedimiento Civil, y las reglas que se aplican a continuación en el número 3. Número 3. La suma de dinero se pagarán con los fondos retenidos o la realización de los bienes en conformidad al título quinto, libro segundo del Código de Procedimiento Civil. Y si no hay bienes que aseguren el resultado, se procederá a embargar y a enajenar bienes suficientes, no siendo necesario un requerimiento previo. Número 4. Cantidad determinada de un género determinado será conforme a la regla anterior. Y en caso que no exista una medida prejudicial, procederá a su tasación a través de los peritos, conforme al título 12, libro cuarto del Código de Procedimiento Civil. Número 5. Ejecución o destrucción de una obra material, subinscripción de documentos o constitución de derecho real o de una obligación, se procederá conforme a las reglas de las obligaciones de hacer. Y número 6. Devolución de frutos o indemnización de perjuicios, de conformidad al artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, en que el demandante se ha reservado el derecho de discutir esta cuestión en la ejecución del fallo, en la cual el actor deberá formular la demanda en el mismo escrito en que se solicita el cumplimiento. Esta demanda en que se solicita se evalúen los perjuicios o se determina el monto de indemnización, y en este sentido se tramita como incidente. Ahora, en cuanto a la ejecución de otras resoluciones, artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, cuando se trate del cumplimiento de resoluciones no comprendidas en los artículos 233 al 237 del Código de Procedimiento Civil, corresponderá al juez de la causa dictar medidas conducentes a ello, pudiendo al efecto imponer multas que no excedan de una unidad tributaria mensual o arresto de hasta 2 meses, determinadas prudencialmente por el tribunal sin perjuicio de repetir ese apremio, por ejemplo, en las obligaciones de hacer y de dar cumplimiento. Una resolución judicial se puede hacer cumplir expeditamente a través de un procedimiento incidental, pero en el cumplimiento de una resolución judicial no solo se puede cumplir a través de ese procedimiento, sino que también hay otros procedimientos que podrían utilizarse, como lo es en el procedimiento ejecutivo. Ahora veremos el procedimiento ejecutivo del artículo 237 del Código del Procedimiento Civil, en la cual lo veremos en los siguientes casos. Número 1. De la sentencia que se trata de cumplir, ordene prestaciones de dar, hacer o no hacer, y cuyo cumplimiento se solicite después de vencido el plazo de un año concedido conforme al artículo 233 del mismo cuerpo legal, en la cual, en este caso, se habrá sujetar a los trámites del juicio ejecutivo. Y número 2. Se aplica procedimiento ejecutivo cuando el cumplimiento del fallo se solicita ante un tribunal distinto del que la dictó. En este caso, no hay una obligación de utilizar el procedimiento incidental, por cuanto queda entregado al acreedor, ¿cierto?, hacer uso de él si lo estima conveniente. Y en caso contrario, el acreedor acude a un tribunal distinto que determinará de acuerdo a las reglas generales y seguirá allí la ejecución pertinente. Que en estos casos el deudor o el ejecutado no puede oponer excepciones que haya podido hacerlas valer en este sentido con anterioridad. Respecto a los procedimientos especiales, en estos casos se debe cumplir a lo que las normas especiales establezcan, como las sentencias dictadas en juicio de menor cuantía, como las sentencias del juicio de desahucio y las derivadas de la terminación del contrato de arrendamiento, de las sentencias condenatorias contra el fisco en los juicios de Hacienda, de las sentencias de los jueces árbitros y de las sentencias de las prestaciones periódicas, entre otras. Respecto a los juicios de Hacienda, en los juicios que el fisco tiene interés y si es condenado al pago de una prestación, el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil señala que la sentencia deberá ser cumplida por la autoridad correspondiente dentro del plazo de 60 días desde que se reciba el oficio del tribunal, adjuntándole copia de la sentencia en referencia con certificado de encontrarse ejecutoriada. Respecto a las sentencias que ordenen el pago de las prestaciones periódicas, si el deudor retarda el pago de 2 o más pensiones,
el juez podrá compelerlo a prestar seguridades para el pago, como por ejemplo, convertir las prestaciones en intereses de un capital que se van a depositar para este efecto en un banco, cuyo capital será restituido al deudor cuando cese la obligación. La petición que se formule en este sentido se va a tramitar conforme a la regla de los incidentes. Las reclamaciones de los obligados a restituir un bien raíz o mueble. En este caso se va a tramitar conforme a la regla de los incidentes con audiencia de las partes, sin interrumpir el cumplimiento de la sentencia, salvo lo que la ley disponga en contrario, como por ejemplo cuando existe un derecho legal de retención. El quebrantamiento de las resoluciones. El que quebrante lo ordenado cumplir será sancionado criminalmente con pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, de 541 días a 5 años de reclusión. Por ejemplo, en materia de arrendamiento, cuando existe una sentencia que termina el contrato de arrendamiento y se produce el cumplimiento, que es el lanzamiento, y luego el arrendatario vuelve a entrar a dicho inmueble. Respecto a otras formas de hacer cumplir las resoluciones, cuando se trate del cumplimiento de otras resoluciones, corresponderá al juez de la causa determinar las medidas conducentes a dicho cumplimiento, pudiendo al efecto imponer multas que no excedan de una unidad tributaria mensual o de arresto de hasta 2 meses, determinados prudencialmente por el tribunal, esto sin perjuicio de repetir el apremio. Y respecto a las reglas especiales en materia de apelación, las apelaciones que se deduzcan contra las resoluciones que se dicten en conformidad a este título se van a conceder en el solo efecto devolutivo, y en los casos de Hacienda gozarán de preferencia para su vista y fallo. Ahora vamos a analizar el cumplimiento en Chile de las resoluciones dictadas en el extranjero. En principio, las resoluciones judiciales, como emanan de uno de los poderes del Estado, actúan de manera propia de soberanía y producen efectos dentro del territorio nacional. Sin embargo, por razones de conveniencia, de utilidad pública y de cooperación entre los diferentes estados, se permite que una sentencia dictada por un tribunal de un país pueda ser cumplida o ejecutada en el territorio de otro. ¿Bajo qué? Bajo el procedimiento del exequatur. En nuestro ordenamiento, esta debe solicitarse ante la Corte Suprema. Y para estos efectos, la sentencia que se trata de cumplir debe estar debidamente legalizada. Esto es, haciendo contar su carácter de pública y de auténtica o verdadera de las firmas de las personas que aparecen autorizándolas, de acuerdo al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. El cumplimiento de las resoluciones judiciales pronunciadas por los tribunales extranjeros se encuentran regulados en los artículos 242 al 251 del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, para poder cumplir una sentencia de un país extranjero en Chile, se necesita de la autorización de la Corte Suprema bajo el procedimiento del exequatur. Y podemos señalar en grandes rasgos que el exequatur es la decisión por la cual los tribunales dan fuerza ejecutiva a un fallo extranjero, prestándole dicha sentencia el concurso de la ley y el apoyo de las autoridades del Estado. Y por fallo extranjero se entiende todo aquel que ha sido pronunciado por un tribunal que se escapa de la soberanía del Estado, en que se desea ejecutarlo. Ahora vamos a ver las condiciones de procedencia del artículo 245 del Código de Procedimiento Civil, en la cual vamos a ver los siguientes casos. Número 1. Existe un tratado internacional que reglamenta la situación entre Chile y el país de origen de la sentencia, que en este caso se aplica el tratado internacional, en la cual puede ser multilateral o bilateral. Artículo 242 del Código de Procedimiento Civil. Número 2. En caso que no haya un tratado, se tiene que aplicar el principio de la reciprocidad, en la cual se le dará la fuerza en que un país extranjero se le dé las resoluciones chilenas, de acuerdo a los artículos 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil. Y número 3. Cuando no haya un precedente del principio de reciprocidad, en la cual se tiene que aplicar los siguientes principios de regularidad internacional. ¿Ya? Número 1. Si la sentencia no se opone a las leyes sustantivas de la República, artículo 245, número 1 del mismo cuerpo legal. Número 2, o letra B, que no se opongan a la jurisdicción nacional, artículo 245, número 2 del mismo cuerpo legal. 3, o C, que el juicio en que se dictó la resolución haya sido emplazada a la parte en contra de la cual se invoca la sentencia, artículo 245, número 3 del mismo cuerpo legal.
Y 4D, que la resolución extranjera esté ejecutoriada conforme a la ley de origen, artículo 245, número 4 del mismo cuerpo legal. Ahora, en cuanto a la tramitación del exequatur, en primer lugar se presenta ante la Corte Suprema solicitándose dicho exequatur, debiendo acompañar copia legalizada de la sentencia. En los casos de jurisdicción contenciosa, la Corte Suprema debe dar traslado por el término de emplazamiento en contra de quien se pide y se notifica personalmente. Igual aplazamiento que para contestar la demanda. Con la contestación de la contraparte o en su rebeldía, se ordenará que pasen los antecedentes al fiscal judicial de la Corte Suprema y con su informe el tribunal declarará si debe o no darse cumplimiento a la resolución. Si el tribunal lo estima necesario, abrirá un término probatorio en la forma y tiempo establecido para los incidentes, y luego esta se resuelve. En materia voluntaria o no contenciosa, el tribunal solo resuelve con el informe del fiscal judicial. Con el informe del fiscal, el tribunal resuelve si se da o no, ¿cierto?, el cumplimiento a la resolución. Si la sentencia es de un árbitro, un tribunal superior debe certificar qué valor tiene en el país de origen la sentencia de los árbitros. Y por último, al cumplimiento de estas resoluciones, se procederá por el mismo tribunal que le hubiera correspondido como si fuera sentencia chilena. Esto es, mandada a cumplir una resolución pronunciada en el país extranjero, en la cual se va a pedir su ejecución al tribunal a quien habría correspondido conocer del negocio en primera o única instancia, si el juicio se hubiera promovido en Chile. Un dato muy importante a destacar que el exequatur lo conoce el Pleno de la Corte Suprema, para que les quede claro con esa información. Ahora sí, amigos y amigas, espero que les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse, denle like y compartan, porque esa es la única manera en que todas las semanas tengan información y conocimiento respecto al derecho en Espacio del Grado CL. Cuídense, nos vemos hasta la próxima. Abrazos.